Ok, ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a continuar con los siguientes tejidos que van a conformar el crecimiento y el desarrollo de un individuo. ¿No? Ya estuvimos viendo la parte del tejido que daba sostén al cuerpo, llámese músculo, cómo se ha ido diferenciando a lo largo de la vida de ese individuo y cómo hay algunos factores, ¿no?, que van a modificar la actividad de las células, de los osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, etc. Ajá. ¿Para qué? Para remodelar ese tejido y que esté constantemente en actividad. Ajá. Para dar individuos fuertes y sanos. Ahora pues vamos a pasar a lo que nos interesa ya un poco más a nivel productivo, que va a ser el desarrollo de las fibras musculares, ajá, y como tal nos van a dar la canal. Ajá. Primero tenemos que diferenciar dos tipos de fibras, ajá, bueno, no de fibras, sino de células, que van a estar generando a ese órgano como tal en forma. Por un lado vamos a tener a los mioblastos, ajá, y por el otro vamos a tener a los miotúbulos. Tienen diferentes características. Los mioblastos van a ser células alargadas con un núcleo central también alargado, ajá, y van a constituir estructuralmente a las fibras musculares. Su principal función va a ser que al momento de estarse uniendo, van a ver que esta fibra muscular que sea una fibra multinucleada, ¿no? Ahorita vamos a profundizar más acerca de ello. También tenemos a los miotúbulos, que son células también multinucleadas, pero de una forma inmadura, ¿no?, y que van a aparecer en una primera instancia en el desarrollo. ¿Para qué? Para estos mioblastos, ¿no? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se va a dar esta formación tanto de miotúbulos como de mioblastos? Pues en primer papel vamos a tener células mesenquimales, pero ¿qué? Indiferenciadas. ¿Cuál es esta característica de estas, cuál es la importancia, perdón, de estas células mesenquimales indiferenciadas? Pues que nos van a dar origen como tal a la fibra muscular. A nivel de vida embrionaria van a comenzar con una gran tasa de división, división celular, y después por diferentes factores, tanto de crecimiento como de diferenciación, se van a ir agrupando. Y al irse agrupando, que van a dar origen primero a los neoblastos, que estos también van a tener características de proliferación y diferenciación, y de distribución en el resto de un individuo. Y posteriormente, al irse agrupando, se nos van a dar origen a los miotúbulos, que ya cuando se maduran estos miotúbulos, entonces sí, nos dan origen a la fibra muscular como la conocemos. Aquí nada más está el esquema de células mesenquimales indiferenciadas, transformación hacia mioblastos, que van adquiriendo esa característica de irse alargando y de irse acomodando. ¿Para qué? Para ir formando los miotúbulos. Y después se van a ir fusionando esas membranas hasta hacer que una sola fibra muscular. Por eso decimos que como tal, pues la fibra muscular está conformada de muchas células en su vida embrionaria. Y lo único que podemos diferenciar por lo que están siendo esas células, pues es por la gran cantidad de núcleos. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí. ¿Seguras? ¿Seguros? Sí. Okay. No solo va a ser esas fibras musculares que se van a formar a nivel de embrión, sino que va a pasar. Esas células mesenquimales también van a dar origen a otro tipo celular, las células satélites. Estuvimos hablando un poco acerca de esas células satélites. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Están despiertos o no están despiertos?
¿No se acuerdan? Ok. ¿Que se acuerde? Sí, que si se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado un poco de las células satélite. Si se acordaban qué habíamos dicho de esas células satélite. ¿Sí me escucharon? Yo escuché la pregunta. Recuerdo que sí hablamos de células satélite, pero no recuerdo su función. Ok. ¿Alguien más? Ujú. De ese crecimiento y también de desarrollo, ¿no? Sí, ¿no se acuerdan? Ok. Que era para la reparación de músculos, sí, para eso era, precisamente. Y aquí es donde cobra esa importancia. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de esta diferenciación hacia qué, hacia las fibras musculares, pero que a nivel embrionario. Pero al tener células satélites, estas células satélites, perdón, van a ser ya en vida adulta del individuo. ¿Ah? Y lo que mencionamos, estas células satélites al final nos van a ayudar para que se formen nuevas fibras musculares. En menor, en poquita medida, pero sí se logra. ¿Ah? ¿Cuál es su importancia? Pues realmente la medicina del deporte encaminada a esa reparación y a esa conservación de las fibras musculares, pues ya no se van a ir hacia qué, hacia estudiar a las células mesenquimales que nos van a dar origen a los músculos. Su importancia radica ahora en qué, en cuidar estas células satélite. ¿Por qué? Porque estas células satélite sí tienen esa capacidad de división, ¿ja? Y de diferenciación. Primero en qué, mioblastos, luego esos mioblastos van a adquirir esa característica de irse alargando, irse juntando, ¿ja? ¿Para qué? Para formar los miotúbulos y un músculo maduro. ¿Ja? ¿Sí queda? ¿Sí queda? ¿Sí queda o no queda? ¿Todos? Hablen ahora también. ¿Perdón? Entonces, ¿para qué sirven las células satélites? Ajá. Las células satélites, estas ya las vamos a encontrar en vida adulta del individuo y como tal van a ser células mesenquimales diferenciadas que van a estar rodeando a las fibras musculares. Cuando la fibra muscular sufre algún daño, ajá, llámese ejercicio, llámese entrenamiento, llámese desgaste porque la presa estaba corriendo, ajá, y el depredador le alcanzaba una mordida, una arañazo, lesionó a una fibra muscular. Entonces entran en juego esas células satélite y ¿qué van a hacer? Se van a diferenciar hacia qué, hacia mioblastos, ¿no? Después esos mioblastos van a adquirir esta característica de irse alargando e irse juntando, ajá, uno con otro, intentando fusionar las membranas hacia formar qué, miotúbulos. Ajá. Ya donde se encuentran más fusionadas esas membranas, ya se encuentran en un ordenamiento adecuado para dar como tal a la fibra muscular. Ajá. Hasta que ya tenemos esa fibra madura. ¿Sí queda? No, Sí. no sé por qué se llaman células satélite, perdón. Me imagino que porque están rodeando a las fibras musculares, como la luna rodea la Tierra. Por ahí debe de venir, pero bien, no tengo la base etimológica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces sí ya queda esta parte. Sí. Ok. Ahorita vamos a hablar más de las células satélites. ¿Qué está pasando? Pues vamos a tener a las células ya mioblastos que se van a comenzar a formar, a fusionar, a formar los miotúbulos, pero no va a terminar ahí ese empaquetamiento. ¿Por qué? Porque esos miotúbulos se comienzan nuevamente a condensar, ¿ja? A formar primero un miotúbulo primario, un miotúbulo secundario, ¿ja? Y después se comienzan a fusionar esos miotúbulos secundarios, ya van a dar origen como tal al músculo. Ajá. Las fibras musculares pues, va a ser un cúmulo eh, de esos miotúbulos. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver que no nada más son parte de miotúbulos, sino que necesitamos
células que ahora me empaqueten a todas esas fibras, ajá, a diferentes niveles. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo las dejo nada más así porque así, pues va a ser un desorden. O sea, imagínenselo como este empaquetamiento, como la distribución cuando vas a un concierto. ¿No? ¿Qué pasa? Pues no todos son palcos o son butacas de nivel general, sino que tienes la A, la B, la C, la D, la T, y ahí van cumpliendo esta función. Lo mismo pasa con estas fibras musculares. Cada una va a cumplir con una función en específico que ya en conjunto, pues sí, va a ser para la contracción, pero sorpresa, para la contracción y ese músculo solo de una dirección. Si bien nosotros podemos hacer muchos tipos de movimientos, sin embargo, ¿qué pasa? Un músculo solo coordina un tipo de movimiento. Yo tengo un músculo que en esta parte, si yo quiero abrir mis dedos, ¿qué está haciendo? Está relajando unas fibras musculares, pero está contrayendo otras fibras musculares. Entonces, por eso es importante también ese empaquetamiento. Ya algunas características les mencionaba de estas fibras musculares, y es lo que nosotros conocemos ya posteriormente acompañado de ese empaquetamiento de vasos sanguíneos, de tejido nervioso, vasos linfáticos, pues es lo que nosotros conocemos ya como carne. ¿Qué características tienen estas fibras musculares? O miofibrillas, también lo podemos llamar de esa manera, pues principalmente vean su longitud, puede ir desde 1 milímetro hasta 10 centímetros. Es extremadamente versátil esa parte. Y también, ¿qué pasa? Pues el diámetro va a ir cambiando, ¿no? De las 10 hasta las 100 micras. Entonces también eso se ve reflejado. Y todo esto, pues, a su vez, pues es modificado por diferentes factores. Llámese raza, llámese medio ambiente, llámese manejo, llámese actividad física, llámese alimentación, etc, etc, etc. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Nosotros lo podemos modular para que se vayan haciendo las características de estas fibras musculares de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué habíamos dicho también? Que estas fibras musculares ya vienen fijas al nacimiento. O sea, ya no cambia en demasía el número de fibras musculares al nacimiento. Después del nacimiento, hasta ahí te quedas. Ya viene esa parte genética, donde tú desarrollaste cierto número de esas fibras musculares y pues ya no puedes multiplicar esas células. Pero sin embargo, ¿qué podemos hacer? Aumentar el contenido de ADN en esa dinámica muscular. ¿Por ayuda de quién? De la célula satélite. Esta célula satélite, ya formada la fibra, que si bien sí forma nuevas fibras musculares, sin embargo, cuando nada más está reparando, ¿qué está haciendo? O sea, nada más está adicionando los pequeños segmentos de esta fibra muscular. Nada más lo está adicionando sin la necesidad de crear toda la fibra muscular, todo ese miotubo. Y los va a ir adicionando poco a poco. Y con esto, pues aumentando la cantidad de ADN que se encuentra en esa fibra muscular. Si incrementamos la cantidad de ADN, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Ustedes de qué pensarían? ¿Qué pasaría con esa fibra muscular al aumentar la cantidad de ADN? Aumenta su volumen. ¿Por qué va a aumentar su volumen? Nada más va a ser porque le agregamos núcleos. Sí, también aumenta la cantidad de mitocondrias. Y con esa cantidad de mitocondrias, ¿qué pasa? La obtención de energía. Pero con aras de que esa energía sea utilizada por las mismas fibras musculares. ¿Hacia qué? ¿Cuál es la función del ADN? ¿Qué nos va a arrojar ese desdoblamiento de las pares de bases a nivel de ADN? ¿En qué se va a traducir? ¿En qué, Paula? Perdón. Proteínas. En proteínas. Entonces, tenemos mayor cantidad de proteínas y esas proteínas ahora sí nos van a ayudar a la parte de contracción de las fibras musculares.
También, como mencionaba Mariana, al estarse fusionando toda la célula, también que funcionamos, pues también los organelos, principalmente las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplásmico rugoso, ajá, con aras de, de producir esas proteínas, ajá, y con las mitocondrias, pues la obtención de energía para trabajar, ajá, y que se pueda producir más proteínas. Ajá. Y no solo eso, pues, sino también hablamos pues, de la parte de contracción, ¿no? Que necesitábamos energía para quitar, bueno, para que se diera los movimientos, ajá, la contracción de esas miocinas, ¿no? Y que pudiéramos también, se pudiera quitar los sitios de unión entre las miocinas y las tropomiocinas, ajá. Entonces también necesitamos gran cantidad de energía. Ajá. ¿Sí queda? Sí, Sí. Ok. Entonces, ¿qué es clave? La cantidad de ADN que van a tener esas fibras musculares. Ajá. Dentro, bueno, de esas fibras musculares junto también con las mitocondrias. Ajá. Entonces, la mayor cantidad de ADN en las fibras musculares, pues, ¿qué va a ser? Más clave el crecimiento de esas fibras musculares. Ajá. Ya la maduración como tal pues va a ser a nivel postnatal, ¿ah? Donde ya ese ADN va a cumplir la funcionalidad. En su mayoría va a estar activo de un 60 a un 90%, ¿ah? Para esa maduración de las fibras musculares. ¿Se acuerdan cómo estaba conformada una fibra muscular? Ya a nivel un poco más, si lo funcional. ¿Por actina y miocina? Por actina, miocina, tropomiocina, ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más teníamos? Ajá, la sarcómera, ajá, que como tal esa sarcómera, ¿qué es? ¿Qué es esa sarcómera? La unidad funciona. Así es la unidad funcional del músculo. Ajá, muy bien. Como ya les había dicho, pues aquí vamos a tener ya esas fibras musculares, ajá, y no vamos a saber dónde comienza una célula y dónde termina la otra. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a estudiar por esa capacidad de contracción que tienen las fibras musculares. Ajá. Vamos a tener moléculas de actina, ajá, moléculas de miocina, que ya van a estar pegadas, ajá, una con otra, o van a estar, yo me lo imagino como una especie de resortes. No sé si lo han visto. Y también en esa parte como de resortes, también como este juego de jalar la cuerda. ¿Sí? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí. ¿Sí? Hagan de cuenta que nos estamos formando. O tenemos dos equipos, de un lado la y del otro lado el B. ¿Y qué está pasando? Todas estas proteínas de actina son nuestros brazos. Ajá. Y están aquí agarrados a nuestras moléculas de miocina, ajá, cada uno de ellos. ¿Y qué está haciendo? La actina se pega a la miocina y da un jalón. Así, así. Y conforme nos vamos acercando hacia uno de los lados, ¿cuál es la diferencia nada más con este juego del jalar la cuerda? Pues que un equipo no se va hacia el otro. Cuando pasa eso, pues es cuando sufrimos algún daño, ¿no? Algún traumatismo, alguna lesión a nivel muscular. Pero que si hacemos que en la parte central, es decir, esa parte del resorte, se libere, ajá, o se pierde esa elasticidad o esas curvaturas. Entonces es como se está dando. ¿Sí? ¿Sí queda? sí. Sí. No profundizo ahorita tanto a detalle porque lo vamos a ver en el tema de ejercicio, cómo se está llevando a cabo todo ese proceso de contracción. Ajá. Ahorita nada más pues, con que veamos las unidades funcionales y cómo está conformado, les repito, estas fibras musculares, me doy por bien servido. Ajá. Entonces, primero tenemos la musculatura, músculo estriado esquelético, ajá. Vamos a tener un haz de fibras. Estas haz de fibras van a estar conectadas con qué? Con motoneuronas, que estas motoneuronas les van a mandar la señal en qué momento eh, se tiene que despolarizar la membrana. ¿Para qué? Para hacer pasar calcio. Este calcio se va a acoplar a los sitios de unión, va a dejar libres esos espacios. Ajá. Se va a acoplar la actina con la miocina, entonces se va a dar la contracción. Ajá. Tenemos esas fibras musculares con una gran cantidad de núcleos, ¿no?
una gran cantidad de mitocondrias y ya verlo un poquito más, más a detalle, pues vamos a tener las miofibrillas. Esas miofibrillas vamos a tener las unidades funcionales, la sarcómera, que es el espacio comprendido entre dos líneas zetas, y entre esas líneas zetas vamos a tener que empaquetamientos de proteínas, de actina, de miosina. Hay otras proteínas, pero esas son de las dos más importantes, ¿ok? ¿Sí queda? Sí. Ok. No solo, pues son estos miotúbulos, sino ¿qué más vamos a tener? Como ya les había dicho, vamos a tener un sistema de empaquetamiento. ¿Cuál va a ser ese sistema de empaquetamiento? Pues va a estar llevado a cabo a través de ¿quiénes? De los fibroblastos. Estos fibroblastos van a estar igual en una vida embrionaria alrededor de esas células mesenquimales. ¿Qué va a pasar? Se van a comenzar a unir esos fibroblastos, van a ser como una especie de telaraña, una especie de red. ¿Qué va a pasar o para qué? ¿Cuál es la importancia de esa telaraña, de esa red de fibroblastos? Pues es que a través de esos fibroblastos que van a estar haciendo las fibras mioepiteliales o las células que van a dar origen a los miotúbulos, van a estar migrando, van a estar migrando y entonces por diferentes mecanismos de señalización, generalmente son quimioatrayentes, es decir, tú vas, es como si fuera ese cuento de Hansel y Gretel, donde las células van dejando pequeñas señales, que va haciendo la célula, la otra célula, la va siguiendo ese caminito de pan. Y entonces pues, se da como tal esa formación, ya también un poco hasta a nivel militar, de una célula, se junta con la otra hasta dar a la fibra muscular. Entonces, la importancia de esos